Hablamos ahora de revista de prensa en directo América de France 24, hoy y mañana de miércoles. Rosa Pérez Masteu conmigo en el estudio. Rosa, vamos a abrir esta revista de prensa con una noticia lamentable que sucedió esta mañana y que ya circula por todos los medios de comunicación, y es la muerte de esta periodista del medio Al Jazeera. Era estadounidense palestina. Vamos a darle entonces una mirada a lo que está ocurriendo sobre este caso en diferentes medios de comunicación, Rosa, y por supuesto empezamos por Al Jazeera. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Como decías, después de unas horas de este asesinato, ya la noticia está en medios de comunicación de alrededor del mundo. Eso sí, la forma de cubrirlo es pues distinta, depende de dónde pongamos el foco, ¿no? Y es que siempre que ocurren cosas así, y sobre todo en los territorios palestinos, pues la cobertura que dan los medios internacionales es ya un tema en sí. Pero si te parece, empezamos por Al Jazeera. Como bien decías, es el medio donde trabajaba Shirin Abu Akleh, quien acusa directamente a las fuerzas israelíes del asesinato de su periodista sin presunciones ni suposiciones, ¿no? Al Jazeera dice: las fuerzas israelíes dispararon mortalmente a la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, en Cisjordania ocupada, según confirmó el Ministerio Palestino de Salud. También aseguran que fue un asesinato a sangre fría. Dicen: es un asesinato flagrante que viola las leyes y normas internacionales. Las fuerzas de ocupación israelí asesinaron a sangre fría a la corresponsal de Al Jazeera en Palestina. Y Al Jazeera mismo dedica muchas piezas, ¿no?, un poco a la figura de esta periodista asesinada esta mañana, hora de Cisjordania, pero entre ellas hay una especie de obituario donde repasan su vida y su carrera. Recuerdan, nació en Jerusalén, tenía 51 años, trabajaba en Al Jazeera desde 1997, es decir, ya hacía 25 años, ¿no?, que trabajaba con esta cadena basada en Qatar, y murió de un disparo en la cabeza, a pesar de llevar chaleco y casco para protegerse de potenciales balas. Por otro lado, no sé si estamos viendo aquí, bueno, sí, algunas de las piezas. Hay una galería de fotografías donde se ve, entre otras cosas, su cuerpo cubierto ya en la bandera palestina, su cuerpo sin vida. También vemos una imagen del periodista Ali Samoudi, quien también resultó herido en el mismo contexto, pero está estable en el hospital. Informan también que el funeral seguramente tendrá lugar mañana jueves en Jerusalén después de la autopsia. Y también vemos una imagen de Walid Al-Omari, el jefe de la oficina de Al Jazeera en Palestina, con el chaleco antibalas de la periodista Abu Akleh. Y entre otras cosas, pues citan los recuerdos que tienen sus seres queridos de la periodista. Por ejemplo, unos que dicen: Shirin Abu Akleh era una periodista valiente y amable, con una risa contagiosa, consagrada a contar las historias cotidianas de los palestinos, hasta los grandes eventos como las intifadas o las guerras. Por otro lado, Raúl, también destacan el último mensaje que mandó Shirin Abu Akleh a la central de Al Jazeera. En este mensaje, mandado a las 6:30 de la mañana, su hora de Cisjordania, decía: las fuerzas de ocupación asaltan Jenin y asedian una casa en el barrio de Jabriat. Estoy de camino, les traeré noticias tan pronto como la imagen se aclare. Y Al Jazeera dice, pues no podíamos saber que esta noticia sería su martirio. En todo caso, lamentable la muerte de un trabajador de la prensa haciendo su labor, que es precisamente como la hacemos todas las mañanas aquí en Directo América, es informar, el derecho de la información que tiene todas las personas. Rosa, vamos a ver ahora cómo lo resaltan los medios de la zona. Hablamos de Wafa, Hazrit, Mirizait. Exactamente, empezamos por Middle East Eye, y lo que hemos querido seleccionar un poco de los distintos medios es sobre todo las citas de periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos, ¿no? Porque, como decías, es lo que está generando un poco de controversia alrededor de cómo explicar la autoría de este asesinato. En primer lugar, Middle East Eye cita a una de sus colaboradoras, Shata Hanashia, que explica que eran 6 periodistas en el momento de los hechos y que estaban juntos
cuando los francotiradores empezaron a disparar en la entrada principal del campo de refugiados de Jenin, y que habían elegido esa zona, que estaban precisamente ahí porque no es una zona donde hubiera enfrentamientos, ¿no? Así como dice el gobierno israelí, que atribuye la matanza pues a combatientes palestinos. Esta periodista asegura que no, que ahí no hay donde cubrirse, que por eso mismo estaban los periodistas en esa zona alejados pues de los tiroteos. Por otro lado, hemos querido seleccionar Haaretz y Wafa, que lo que hacen es pues resaltar un poco las versiones, las reacciones internacionales, porque como bien decías, Shirin Abu Akleh era ciudadana estadounidense también, y el embajador de Estados Unidos en Israel ha pedido ya investigar su muerte y también la herida de Ali Samodi, quien desde el hospital declaró: estábamos allí para cubrir los eventos en el campamento de Jenin. De repente los israelíes abrieron fuego contra nosotros. No nos pidieron que nos fuéramos o nos detuviéramos. La primera bala me alcanzó a mí y la segunda a Shirin. No había combatientes de la resistencia palestina a nuestro alrededor. Si no, no hubiéramos estado allí. Algo que confirma también un periodista de AFP. Y Wafa, también agencia palestina de noticias, destaca que la Unión Europea pide también una investigación. Vamos con los medios occidentales. Rosa, El País, The Guardian, New York Times. Exactamente. El País, entre otras cosas, explica que esta bala alcanzó a la periodista justo debajo de la oreja, en la parte que no estaba cubierta pues, por el casco, y que parecía que le hubieran apuntado ahí, digamos, voluntariamente, y que esta muerte ocurre un año después de la destrucción de las oficinas de Al Jazeera en Gaza por un ataque aéreo israelí. Por otro lado, The Guardian, pues, entre otras cosas, señala también una declaración de un periodista que estaba también en el lugar de los hechos, y dice: incluso después de que ella cayera al suelo, el fuego no se detuvo y ninguno de nosotros pudo alcanzarla. Éramos un grupo, todos vestidos con equipamiento de prensa, y Shirin incluso llevaba casco, así que obvio que quien le disparó pretendía impactar en una parte expuesta de su cuerpo. También The Guardian señala que la Federación Internacional de Periodistas llevó ante la Corte Penal Internacional una denuncia de ataques sistemáticos de Israel contra periodistas el pasado mes de abril, y señala este medio británico que al menos 144 periodistas palestinos han sido heridos por las fuerzas israelíes en los territorios palestinos, Franja de Gaza, Jerusalén Este o Cisjordania. Y por último, el New York Times ha elegido un titular que ha sido controvertido, porque dice: matan a una periodista de Al Jazeera durante enfrentamientos en Cisjordania. Y ahí hemos querido señalar el tuit de la productora de Al Jazeera, Lina Al-Safan, que ha criticado este titular porque dice: esto es una mentira descarada. No hubo enfrentamientos, y otros periodistas presentes dijeron que no había presencia de combatientes palestinos. Raúl. Rosa, pues sí, todo obviamente un tema con el asesinato de esta periodista que seguramente se va a esclarecer en los próximos días, y por supuesto le haremos seguimiento aquí en Directo América y en Revista de Prensa. Rosa, gracias por toda la información. Nos vemos mañana con más. Pasamos a saludar a nuestra primera invitada del día.